Ahora que tenemos fecha FIFA y no hay cruda, puedes disfrutar de esta historia. Conoce el día que Televisa vetó a José Ramón Fernández del Mundial Italia 90. Luces, micrófonos, que comience el salseo. FIFA perseguía mucho a los africanos. Y siempre decíamos que los africanos, Nigeria, no, tienen bigote, los nigerianos tienen 28 años, los nigerianos ya son abuelos. Y resulta que el país que cometió el error fue México. José Ramón Fernández, uno de los más importantes periodistas deportivos en la historia de México, siempre en medio de la polémica. Ya, Faitelson, cállate la boca de una vez por todas. Ya cállate. Basta. El jefe y el amo soy aquí yo, y tú lo demás. Pero sobre todo, José Ra ha dejado escuela. Casi todos los que ves en pantalla han pasado por sus regaños. ¿Qué te crees, niñita? Y aviéntalos. ¿Qué me vas a venir a enseñar cómo se hace en la televisión? ¿Estás hablando en serio? Me dice, esto no va a salir nunca. No lo puedo creer. Gracias. Y por supuesto, ha regalado a los aficionados varios momentos memorables y ha creado escuela. Pero ya tenemos bastantes videos sobre eso. Te los dejo en la tarjeta. Su aparición en abril del 2008 como invitado especial en el programa Punto de Partida. Bueno, un bicampeonato. Bueno, pero tenía Mario Carrillo en la azotea del estadio diciéndole cómo hacer las cosas. Ignacio Suárez, mejor conocido como El Fantasma, uno de los mejores periodistas con más de 6 mundiales y que ha destapado más de una fechoría en el mundo del fútbol. Porque para escribir, para que tú estés bien, para dedicarte a los medios, también primero tienes que estar bien de acá. El año pasado publicó una anécdota sobre su investigación que él mismo había realizado en 1990 sobre el famoso veto a José Ramón en el Mundial. Mira, cuando el Mundial de Italia 90 fue para José Ramón muy difícil porque Televisa, la FIFA a través de Televisa o Televisa a través de la FIFA lo bloquearon para que no fuera. Entonces a nosotros nos tocó ver el berrinche y su impotencia de no ir al Mundial porque le negaban la entrada. Los protagonistas, el padre de todos los programas deportivos de fútbol. El formato nació en 1986 para el Mundial del Fútbol celebrado en México y se transmitió por Canal 13 de la cadena gubernamental Imevisión. Los protagonistas surgió de una ocasión en que yo tuve la oportunidad de dividir a los equipos de fútbol que venían al Mundial en protagonistas, en sorpresas y en invitados. Y de ahí me pareció que era un título ideal porque protagonizar abarca a toda la gente, el público, los vendedores, los jugadores, los árbitros, los comentarios, todo el mundo entra dentro de esa palabra y se quedó finalmente como los protagonistas el resumen. El formato había sido todo un éxito, el cual solo se presentaba durante eventos importantes como Juegos Olímpicos, Mundiales. Dicho programa vio el nacimiento del famoso Wiri Wiri, Oscar Cadena, Broso y un sinfín de periodistas y hasta la aparición de la Beba Galván. Joserra, relájate, ¿cómo estás? Ay, jugando. No estás sudando. Se me cae aquí este asunto. Bueno, ay, no. Médico, un médico, se le cae el asunto. Sí. El Mundial del 86 habría sido el golpe de autoridad de José Ra sobre Televisa. Se habían llevado el protagonismo con su formato en el canal de Imevisión y ahí comenzaba la adversión con la televisora más poderosa en ese entonces. Pero este no sería el mayor de sus pecados, por así decirlo. Muchas personas le atañen el tema de los cachirules a José Ramón. Sin embargo, él no fue quien realizó la investigación. Pues según el anuario tiene 20, no 19. Este tiene 22, no 19. Este tiene 24, no 19. O sea, y empiezo a cotejar la lista de los que estaban con los del anuario. Dije, a ver, una de dos. O el anuario está mal y nos lo acaban de dar con errores, o si está bien el anuario, estamos haciendo una trampa. Era a principios de 1988. Distintas representaciones de la selección mexicana obtuvieron su clasificación a los Juegos Olímpicos de Seúl en ese año. El 12 de abril, el periodista Antonio Moreno, de Ovaciones, descubrió la más grande de las farsas. Las edades de 4 jugadores publicadas en el anuario de la Federación Mexicana de Fútbol no coincidían con las que fueron enviadas a la CONCACAF para registrarlos al torneo clasificatorio. En pocas palabras, México participó en ese torneo con algunos jugadores mayores de 20 años, que era la máxima edad permitida. Porque aquí tenemos otras actas, copias certificadas en donde se prueba que los 2 jugadores del Monterrey rebasan la edad. Entonces, si como dice el doctor, él no sabe, alguien en su federación debe de saber, y esto tiene que aclararse forzosamente porque aquí hay pruebas. José Ra lo presentó en su programa. Pese a las advertencias y amenazas, sacó al aire el problema. Y a final de cuentas salen actas falsificadas. Hasta ahí va todo. Hacemos 2 programas. Cuando se dictamina la sentencia sobre México para castigar a México en el Mundial de Italia y despedir a todos los directivos de la Federación Mexicana de Fútbol. Y entonces, bueno, pues el sacrificado
fui yo. Claro. Yo fui el antipatriota, yo tenía que haber sido expulsado del país, yo tenía todo. Y los ejes que usó la televisora de enfrente, que estaba de molesta. ¿Televisa? Sí, fueron a Hugo Sánchez y a Carlos Hermosillo para golpearme. El escándalo, gracias a que había sido transmitido por Imevisión, llegó hasta los pasillos de las federaciones de fútbol de Estados Unidos y Guatemala y presentaron una queja oficial ante la CONCACAF. Conmoción mundial y nacional causa hoy la sanción aplicada por la FIFA al fútbol mexicano. La suspensión de la Federación Mexicana de Fútbol durante 2 años para participar en todas las competiciones oficiales de FIFA. México, conmocionado porque Italia 90 sería un mundial sin el país azteca y su mejor jugador por muchos años, aquel estrella estaba en sus mejores momentos. Hugo Sánchez vería el mundial desde su casa, pero el tiempo tarde o temprano alcanza. En ese entonces, Carlos Salinas de Gortari dio el nombramiento como director del canal Imevisión a un amigo suyo, José Antonio Álvarez Lima. Para que no te pierdas, en su momento Imevisión fue el Instituto Mexicano de la Televisión, propiedad del gobierno federal, hasta que fue privatizado para convertirse después en TV Azteca. Álvarez Lima, como cualquier político que llega a una dependencia o dirección, terminó por drenar y echar a perder el lugar. Bueno, Puebla campeón de Copa, a pesar de que el Puebla, o sobre el Puebla pese una consigna de todo lo que haga el Puebla, todo debe ser mal visto, todo debe ser con lupa y todo debe ser visto tendenciosamente. O sea, Fue nefasto para la economía del entonces Imevisión, como una negligencia o acción premeditada. Olvidaron pagar a la OTI, la Organización de Televisión Iberoamericana, los derechos de transmisión de la Copa del Mundo de Italia 90, que en aquel entonces era quien otorgaba de manera exclusiva los derechos. Era muy grave el asunto, pues Imevisión solo se generaba ingresos de los eventos deportivos. Coincidentemente con este olvido, al día siguiente de que Imevisión no pagó de manera inmediata, Televisa liquidó su cuota y también el adeudo de la cadena estatal, que dio como consecuencia que se quedara como exclusiva de los derechos de televisión. Luego de que se llegara a un acuerdo, pudieron tener la transmisión, pero Televisa se quedaría con el dinero, salvo con lo que los protagonistas pudieran conseguir. Pero había un último renglón, una última petición en ese acuerdo. Es aquí donde citaré parte de la columna del fantasma, la cual puedes leer completa. Aquí abajo en la descripción te dejo la liga. Yo ya había llegado a Italia, faltaban 20 días para que arrancara el mundial. La idea era hacer un reportaje para el periódico, un comparativo de cómo se preparaban Televisa e Imevisión. El destino, la curiosidad o la suerte me hizo un guiño. Al apartar un fax del suelo, leí su contenido. No podía creer lo que estaba leyendo. Era un comunicado de la OTI, firmado por su vicepresidente Amaury Daumas, que decía así: según convenio firmado con Televisa, propietaria de los derechos del Campeonato Mundial de Italia 90, Televisa me ha indicado que no se le confiera la acreditación al periodista José Ramón Fernández de Imevisión. Luego del hallazgo, el fantasma tuvo la habilidad de encontrarse con Guillermo Cañedo, en aquel entonces el presidente de la OTI, aquel organismo de donde venía el fax, de donde venía el veto al periodista. El dirigente mexicano, viéndome a los ojos, me dijo con una voz clara y directa: te felicito, no me digas cómo obtuviste ese documento, has hecho un gran trabajo, por eso te lo voy a dejar claro. José Ramón Fernández no está ni va a ser desacreditado del mundial. El único que puede negar o dar una acreditación es el comité organizador, nunca un organismo de televisión, y me enseñó el reglamento de acreditaciones. Fue entonces que pregunté: ¿entonces por qué la carta? ¿Por qué Amaury Daumas, vicepresidente de OTI, firma esa solicitud? Se hizo a mis espaldas y hablé con él. Alguien en México le solicitó tener algún papel por escrito para argumentar una decisión. Álvarez Lima, el director de Imevisión, le pregunté. Cañedo tomó un sorbo de café y asintió con la cabeza. Que te quede claro, joven Suárez, eso no lo voy a permitir. José Ramón puede venir, aquí estará su acreditación disponible siempre, y te lo digo como presidente de la OTI, como vicepresidente de FIFA y miembro del comité organizador. Finalmente el periodista detalla que encontró la acreditación, la cual obviamente había llegado muy tarde. Faltando pocos días para el mundial, a José Ramón no le quedó de otra que quedarse en México y mandar unos cuantos, ya que el presupuesto también era muy reducido por la poca oportunidad de vender espacios en el canal. Nosotros 2 días antes del mundial, no arrancaba el mundial, arrancaba un sábado, el jueves en la tarde todavía no nos acreditábamos. Yo fui personalmente a ver a Guillermo Cañedo y le dije: Guillermo, no hagan eso, es injusto. Nosotros nos acreditamos 2 días antes, no podíamos trabajar. No nos dejaban entrar a los estadios, no teníamos acreditación. E hicimos una lucha, un esfuerzo por él y no se pudo.
Ahí es cuando tenemos a Estados Unidos en esos problemas. En México, todo el mundo hablaba de que habían vetado a José Ramón Fernández del Mundial, lo cual evidentemente no fue cierto. Él no aclaró la situación, aprovechó la confusión y jugó sus piezas como ajedrecista. Nosotros denunciamos un hecho que ya se conocía desde hace mucho tiempo, con jugadores como Paul Moreno, Alejandro Frías y otros jugadores, y que se venía repitiendo constantemente en un exceso de confianza y de prepotencia desmedida de estos señores directivos de la Federación Mexicana de Fútbol. Curiosamente, en ese mundial, Grisi, considerado uno de los más aburridos, no solo por la no participación de México, pues se caracterizó por un tipo de juego defensivo y partidos definidos por los penales y las tarjetas rojas. La ganó de nuevo Imevisión. La dupla de Orbañanos y Broso, que había orquestado a Joserra, derrotó al gigante que había gastado una cantidad estratosférica para esa justa. No, trae las 35,000 libras. ¿Cómo no, güey? ¿Cómo de que no? Mira, toma tu corbeta. Toma tu corbeta, digo. ¿Y dónde quedando tu micrófono? Ahí está. A mí, mira, ¿sabes qué me anda gustando mucho eso de que me... Háblenle a los policías otra. Venga, que mira. Toma tu corbeta. Acá tienes tu corbeta. A ver qué día vuelven a venir. Joserra hizo el coraje de su vida al enterarse de sus bloqueos en aquel mundial. Sin embargo, supo darle la vuelta y volver a sentar a hacer Chile la televisora de la Jusco. Cuando José Ramón se enojaba, pateaba. Entonces pateaba el bote mucho el jefe y entonces fue muy duro para él. Y todos estábamos aquí en México. Oye, pero además qué injusticia. Del tamaño del mundo. Dime lo que opinas, ¿te sabías esta historia? Déjalo aquí abajito, me importa muchísimo tu opinión. Regálame una manita arriba, sígueme en Twitter, Instagram, únete a la secta voceriana donde lleven momazos, comparte este video. Y si no estás suscrito, recuerda suscríbete, créeme, no te vas a arrepentir.